Muy buenas tardes con todos. Estamos empezando el día de hoy un nuevo taller de StarSoft. En este caso nos compete ver el módulo de cuentas por cobrar, acerca de los procesos y funciones que este módulo contempla. Hoy día, 29 de mayo, siendo las 4:39, estamos iniciando el taller. Mi nombre es José Díaz. Cualquier eh, consulta o comentario que tengan a bien hacernos, lo pueden hacer a través de la página de Facebook en la transmisión que estamos en vivo en este momento. Estaremos atentos a sus comentarios y preguntas durante toda la duración de este taller. Muy bien, para hablar de cuentas por cobrar hay que remitirnos primero a los procesos en macro, ¿no? Empezando por cuál es la función del módulo de cuentas por cobrar, cuál es su objetivo, y qué interfaces tiene este módulo con todo el ERP restante, ¿no? En cuanto al objetivo del módulo de cuentas por cobrar, específicamente es descontar la deuda del cliente, ¿no? Ese es su principal objetivo, que en el módulo figure que el cliente ya pagó cuando efectivamente el cliente haya cancelado su documento o su factura, ¿no? Am, Después, este proceso de cobranzas en sí es un proceso que dentro del RP se lleva a cabo en dos pasos. Hay que registrar efectivamente la cobranza en el módulo de cuentas por cobrar, ahí es donde se lleva a cabo este cobro, pero debe haber un segundo momento en donde este cobro es validado por el área de tesorería. En este caso, Cajabancos sería el encargado de hacer esta validación o esta verificación de que todo lo que ha registrado el cobrador en el módulo de cuentas por cobrar es correcto, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la cobranza en el módulo de cuentas por cobrar, no es suficiente, tiene que pasar por Caja Bancos y Caja Bancos de una manera masiva puede confirmar estas cobranzas para que recién lleguen a contabilidad, ¿no? Y lógicamente, a partir de ahí es que recién los saldos de los bancos, en el caso de los cobros de facturas con depósitos, puedan ser también actualizados, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el flujo en macro de esta parte del ERP, de las cobranzas de las facturas de venta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de una factura por cobrar? El origen en el ERP lo genera el módulo de ventas, ¿no? Cada vez que yo registro una factura desde las opciones estándares, típicas del módulo de ventas, entre los datos que va a pedir el sistema está pues la forma de pago de la factura, ¿no? Esta forma de pago de la factura es la que determina si la factura llega o no llega a cuentas por cobrar, ¿no? Por lo general, queremos pues que todas nuestras ventas pasen a cuentas por cobrar para tener el control al 100% de nuestros documentos de venta, ¿no? Y que no se nos escape ninguno, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es que vamos a preferir de que todo llegue a cuentas por cobrar. Sin embargo, pueden haber excepciones en algunos escenarios, en algunas empresas, por ejemplo, que manejen pues información de cobranzas al contado, porque de repente tienen pues puntos de venta o tiendas en donde se atiende directamente al público, ¿no? Entonces, en ese escenario, en ese contexto, entra a tallar lo que se llama una interfase de las ventas con caja, con la parte de caja del módulo de caja bancos, ¿no? Entendiendo por caja, pues, este proceso de cobro al contado de las facturas que estemos haciendo en el módulo de ventas y como se pagan o se cobran al contado, ya no tendrían por qué gestionarse una cobranza, ¿no? Entonces, en ese escenario, si es que estábamos usando la interfase de caja con facturación, obviamente esas facturas que van de frente a caja ya no deberían ir a cuentas por cobrar. Ese sería el único escenario en donde nosotros podríamos decir si no todas las facturas de ventas pasan a cuentas por cobrar. Pero si nuestro caso no aplica para ese escenario,
porque no tenemos tienda, porque no tenemos un punto de venta, etcétera, o porque no hemos configurado finalmente la interfase de caja bancos con facturación y venimos trabajando de otra forma. Entonces ahí lo lógico es que todas las ventas, sin excepción, pasen a cuentas por cobrar. ¿Y cómo me aseguro de eso? Me voy a asegurar a partir de lo que es la forma de pago, ¿no? La forma de pago es un dato obligatorio en todas las ventas, en todas las facturas o boletas que yo registre, no puedo dejar de poner este dato. Y lógicamente esta lista de formas de pago es una lista que el usuario administra, ¿no? El usuario puede crear más códigos aparte de los que ya vienen por defecto en el sistema y esta es, digamos, la opción a partir de la cual el usuario podría crear nuevas formas de pago. Sin embargo, cada uno de estos códigos, cada una de estas formas de pago, tiene como un atributo el número de días, ¿no? Este número de días es clave porque va a generar la fecha de vencimiento del documento, ¿no? Cuando llevamos esto a cuentas por cobrar, cuando la factura llega a cuentas por cobrar, llega con una fecha de vencimiento que es armada a partir de estos días que estamos poniendo en esta sección, ¿no? Entonces, a la fecha de emisión del documento se le suman estos días y genera la fecha de vencimiento. Sin embargo, no solamente tiene esa repercusión estos números de días en la fecha de vencimiento, sino también va a tener una repercusión en la decisión de si el documento pasa o no pasa. ¿Por qué? Porque podemos tener alguna forma de pago que esté configurada de esta forma. Si son 0 días, el sistema entiende que esto no es una deuda por cobrar, que es un contado, y como es un contado, en teoría no debería estar en cuentas por cobrar, porque se entiende que tienes una tienda, ¿no? Entonces, si tenemos esto en 0 y hacemos una forma de pago de este tipo, y hacemos una factura con este código de forma de pago, esa factura no iría a cuentas por cobrar, ¿no? En muchos casos puede ser algo esperado, algo que yo he configurado de manera premeditada para que justamente consiga el hecho de no llevarlo a cuentas por cobrar. Pero en otros casos, esto puede ser un error, puede ser una negligencia de la persona que ha configurado esto, que por desconocimiento lo ha dejado así como está. Muchas veces sucede que el usuario, al desconocer cuál es el impacto de estos números de días, llena los dos primeros datos y esto lo deja tal como está. Y justamente al hacer eso es que está generando esta inconsistencia que podría ser una inconsistencia no deseada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si queremos que todo vaya a cuentas por cobrar, ninguna de mis formas de pago tiene que tener 0 días. Al menos ponerle un día para que vaya al módulo de cuentas por cobrar. Entonces, ese es el punto de partida de las cobranzas. Se genera desde ventas y estas facturas, ni bien se emiten, llegan a la sección de manejo de cartera de clientes, en donde cada cliente va a tener una lista pues, de documentos pendientes que podemos consultar desde aquí, ¿no? En esta sección podemos agregar a lo que viene de ventas nuestro saldo inicial, porque lógicamente cuando empezamos a usar el sistema tenemos una fecha de inicio de operaciones y a esa fecha de inicio podemos tener ya también facturas pendientes de cobro, ¿no? Entonces estas facturas pendientes de cobro las tendríamos que agregar a través de esta sección, ¿no? Llenando los datos que se me piden, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner que esto es una factura, el número de la factura, las fechas de emisión, vencimiento, vendedor, moneda y los importes, ¿no? Ponemos el importe del documento y cuánto de ese importe está pendiente, ¿no? Si es el 100%, es el 100%. Y acá donde dice debe o haber, va a depender de qué tipo de documento estemos registrando. Si es una deuda, va a ir al debe. Si es un documento a favor del cliente, entonces va a ir al haber. Entonces, de esta manera es que podríamos cargar un saldo inicial de cuentas por cobrar para que podamos completarlo con los documentos que vienen desde el módulo de ventas, ¿no? Y tener nuestra data completa con respecto a todo lo que tendríamos que pendiente de cobro, ¿no? Para algunas empresas que
trabajen con letras, el sistema de cuentas por cobrar les presenta opciones justamente para hacer los canjes de las letras, ¿no? Por ejemplo, si vamos acá donde dice canje por letras, yo puedo escoger a un cliente en particular y gestionar un canje de factura por letra, seleccionando simplemente qué factura es la que quiero canjear, cuánto es el importe que quiero canjear y cuántas letras quiero generar, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo decir 2 letras. Entonces, al hacer este proceso, el sistema está generando las 2 letras y está cancelando la factura. Si yo vuelvo ahí a manejo de cartera de clientes y edito a mi cliente, voy a ver que en su lugar todavía sigue figurando la factura. Sin embargo, lo que ha sucedido ahí es que en la opción de administración de letras podríamos ver el canje que hemos realizado, pero todavía tiene un estado de pendiente, ¿no? ¿Qué significa que el estado esté pendiente? De que todavía el cliente no me ha firmado las letras. Cuando el cliente me firme las letras, entonces yo aceptaré este canje con este voto. En ese momento, el canje ya figura como aceptado y si actualizo esta lista, ya veo que en su lugar de la factura están las 2 letras, ¿no? Ya no está la 2873 como factura, en su lugar está la letra 14 y 15. ¿De qué ha dependido? De que yo le dé aceptar, ¿correcto? Ahora, también sucede de que si manejo letras, puedo también dar mantenimiento a las situaciones de las letras, ¿no? Para eso tenemos este botón de cambiar estado. A través de cambiar estado, yo comienzo a escoger los siguientes estados para las letras. Los estados son códigos que ya están definidos en StarSoft. El usuario no interviene en la creación de estos estados y son estados que van en secuencia. Por ejemplo, acá solamente vemos 4 estados. Sin embargo, si uno revisa la cantidad de estados que tiene el sistema, vamos a darnos cuenta que es una larga lista, ¿no? De situaciones o de estados. ¿Por qué no aparece toda la lista? ¿Por qué? Porque algunos estados dependen del estado anterior. Si yo estoy en cartera, lo lógico es que si esa letra que está en cartera, las únicas posibilidades para el siguiente estado son estas 4 o en cobranza dudosa, en cartera protestada, o renovada en cartera, o enviada al banco. Por ejemplo, si le digo enviada al banco, le puedo decir inclusive a qué banco le he enviado. Y entonces, si quisiera continuar, por ejemplo, esta letra ya está enviada al banco, fíjense, pero puedo continuar, ¿no? Puedo decir, oye, y después que la envíe al banco, ¿a qué otra situación podría ir? A descuento, a garantía, a cobranza libre, ¿no? Por ejemplo, a descuento. Y si ya está en descuento, ya tengo la numeración bancaria, probablemente. Lo digito por ahí, ¿correcto? Entonces, por eso es que mucho depende de en qué situación se encuentra la letra para mostrarme las situaciones siguientes, ¿no? No es que voy a poder escoger alegremente cualquiera de las situaciones. Depende de en qué situación estamos, ¿ya? Ahora, hay empresas que controlan este tema de situaciones solo en cuentas por cobrar. Cuando digo solo en cuentas por cobrar, me refiero a que no hacen pues un control a nivel de contabilidad, ¿no? Y hay otras que sí necesitan o sí quieren hacerlo, ¿no? Entonces, yo ahorita acabo de hacer cambios de estado y hemos visto que el cambio se ha generado sin ningún problema y sin embargo no se ha enviado nada a contabilidad todavía, ¿no? Entonces, la otra alternativa es que ya si yo decido que el sistema genere asientos en cada cambio de situación, hay un parámetro que tendría que activar que se llama gen asiento estado. Si yo este parámetro lo pongo en verdadero, a partir de ahí ya el sistema haría un cambio de situación por cada, un asiento por cada cambio de situación, ¿no? Sin embargo, ahí va a ser necesario que comencemos a configurar las cuentas contables de las tablas de situación, ¿no? En las tablas de situación, cada situación va a tener una cuenta contable, ¿no? Por ejemplo, letra en cartera, por aquí podemos comenzar a llenar
las cuentas bancarias que va a tener Letra en cartera, ¿no? ¿Eso qué sugiere? De que yo tengo que haber preparado previamente mi plan de cuentas, ¿no? Porque claro, yo puedo decir, sí, quiero hacer asientos, pero si mi plan no está listo, pues voy a entramparme en estas configuraciones. Tendría que prever que yo tenga creadas letras para cada cambio de situación, ¿no? Y de esa manera podamos ir enlazándolas en esta sección de las cuentas, ¿no? Hay situaciones que basta con poner una sola cuenta. Por ejemplo, letras en cartera es una sola cuenta. Pero hay otras situaciones en donde no basta con poner una sola cuenta, porque la cuenta puede variar por cada banco. Por ejemplo, si yo voy a letras enviadas al banco, en letras enviadas al banco, si yo hago clic aquí, claro, me permite escoger una cuenta, pero también puedo hacer doble clic y darle la cuenta por cada banco. Y entonces acá lo enlazo con con la cuenta contable que yo haya previsto para letras enviadas al banco, ¿no? Obviamente tengo que haber preparado mi plan, como les decía al inicio, ¿no? Y lo enlazo. Y si tengo varios bancos con los que trabajo, entonces para cada banco tendría que darle una cuenta contable, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay toda una serie de configuraciones que hay que establecer en esta lista para que, pues, esta intención de generar asientos por cada cambio de situación, lo podamos ejecutar sin problemas, ¿no? Esto lo vamos a ejecutar ya cuando hagamos el cambio de situación en esta sección. Vamos a ver una ventana con el asiento generándose y trasladándose a contabilidad. Caso contrario, simplemente estos son cambios de situaciones que podemos hacer a este nivel, pero que lógicamente no tienen ningún impacto en la contabilidad. En la contabilidad la letra todavía está en la 123 de letras por cobrar y punto, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hemos hecho nuestro canje de facturas por letras, de repente pues la necesidad va a tener que ser ya cómo comenzar a cobrar no solamente las facturas, sino también estas letras, ¿no? Entonces, ya todo el tema de cobranza se lleva a cabo a través de este menú que dice liquidación de cobranza. En este menú se crean lo que se llaman las planillas de cobranza y se crean por fecha. Por ejemplo, yo estoy creando la planilla número 31 de la fecha 29 de mayo en este módulo, ¿no? Vamos a darle clic acá en nuevo. Y acá tengo dos opciones, una que sirve para cancelar un documento y otra que sirve para cancelación múltiple. Si yo hago clic en cancelación de un documento, me lleva a esta ventana en donde yo puedo comenzar a escoger ya a qué cliente le quiero registrar su cobranza, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger a este cliente. Una vez que lo escojamos, el sistema me va a mostrar el listado de todo lo que nos debe este cliente. De la lista escogeríamos qué factura es la que queremos cobrar. Una vez que escogemos la factura, especificamos con el código de concepto cómo el cliente me está pagando este documento. De esta lista tendríamos que escoger cuál es el que define la manera como el cliente me está pagando. Entonces puede ser, por ejemplo, depósito en moneda nacional. En el caso que sea un depósito de moneda nacional, el sistema lo que va a hacer es pedirme que digite el número de la transacción, el número de la operación. Va a aparecer por defecto ahí el monto total pendiente. Asumiendo que el cliente me está pagando todo, entonces ya no tendría que digitar nada porque ya sale digitado. Si me pagara menos de lo que es el saldo, tendría que modificar esta cifra de acá. Y seguidamente en esta casilla es donde se pone el número de la transacción o de la operación que he ejecutado en el banco, ¿no? Ya está. Y después va el nombre del banco. ¿Correcto? Esta es una manera de registrar un depósito bancario. Ahora, este código que hemos escogido B1 lo encontramos en la tabla de conceptos de cobranza, que es esta de acá. Si editamos B1, fíjense, podríamos encontrar ahí eh,
cómo ha sido configurado. En esta parte lo que hay que tener presente es que el nombre, si bien es cierto, es un nombre descriptivo de la forma como el cliente me está pagando, pero más que el nombre, acá lo que el sistema se fija es cómo internamente está configurado, ¿no? Por ejemplo, acá puede decir cualquier cosa, pero yo me doy cuenta que internamente está marcado como que fuera, como que es un depósito, ¿correcto? Esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque claro, yo puedo poner depósito, pero imagínense que por dentro no dice depósito, no dice cheque, efectivo o aplicación, entonces ya estaríamos ante un comportamiento incorrecto del sistema, ¿no? Porque configuramos mal esta sección. Listo, entonces una vez que he llenado esos datos como mínimo, acá grabo y este documento ya queda registrado como una cobranza realizada. Eso es en el caso de que la factura haya sido pagada en moneda nacional. ¿Qué pasa si hacemos un segundo caso? Supongamos ahora que la factura ya no está en soles, está en dólares. Entonces podríamos coger una factura en dólares del cliente y registrar su cobranza. O también, ¿qué pasa si la factura está en soles, pero el cobro lo hacemos en otra moneda? Primero vamos a registrar lo ideal. Lo ideal sería pues que se hagan las cosas bien, ¿no? Si yo voy a cobrar una factura en otra moneda, se entiende que para hacer el cambio de moneda se tiene que usar el tipo de cambio del día, según SUNAT. El sistema en este caso nos va a ayudar a hacer el cálculo, ¿no? Él dice, la factura es por 9.116,98. Cuando le aplico el tipo de cambio del día, me da 2.491,72, ¿no? Entonces, esto que está haciendo el sistema es lo que se registra como cobranza. Lo correcto es que el cliente me pague esto y yo digite acá el número de la operación y en qué banco me está haciendo el depósito. Listo. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal cuando cobramos en una moneda o en otra moneda, ¿no? En el caso de otra moneda, debe ser el tipo de cambio del día, ¿no? Y en el caso de la misma moneda, pues claro, el tipo de cambio ahí no afecta y estamos registrando la factura tal cual. ¿Qué cosas el sistema no permite? Por ejemplo, puede suceder de que el cliente por una factura me haga un pago por un monto que no coincide con la factura. Por alguna extraña razón, por ejemplo, podríamos decir de que este cliente que tiene la factura con un saldo de 916,71, cuando hizo el depósito no me puso el 71, me puso 70. Fíjense, el sistema me deja poner una cifra diferente al saldo, siempre que sea menor. Claro, en este caso, si es 70 es menor, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lógicamente, para el sistema va a estar todavía esta factura pendiente, ¿no? No va a estar totalmente cancelada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo vuelvo al manejo de cartera de cliente y voy a donde están los pendientes de mi cliente, voy a verificar que efectivamente hay una factura con un centavo pendiente, ¿no? Acá en donde dice saldo, vemos que ahí está el centavo, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque, claro, el cliente no pagó exacto, ¿no? Nos pagó con un centavo de menos, ¿no? Eso puede suceder, eso el sistema va a permitir que yo ponga una cifra menor y obviamente va a reflejar lo que en la práctica ha sucedido, ¿no? Sin embargo, podemos hacer un segundo caso en donde de repente ya no es que me pague menos, ¿no? Porque claro, por alguna razón me pagó menos. Habrá que ver si fue un error de digitación, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si me paga más? Vamos a elegir otro documento y vamos también a cobrarlo. En el caso que me pague más, acá la figura es distinta, ¿no? Porque, como dijimos al inicio, el objetivo del módulo es decir si el cliente debe o no debe, ¿no?
El objetivo del módulo no es registrar este, conceptos del banco, no es registrar intereses ni nada por el estilo, es decir si el cliente debe o no debe. De esa manera está conceptualizado el sistema, ¿no? Vamos a cambiar de documento porque escogí un documento por error. Vamos a escoger este de acá. Ahora sí. Ya, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer el depósito y fíjense, lo seguimos haciendo en la misma moneda, pero por alguna extraña razón el cliente no me depositó 273, me depositó 275. Habrá que saber por qué lo hizo, ¿no? Sin embargo, ahí el sistema, si yo pongo 75, el sistema me va a decir que el importe excede al saldo, ¿no? No dejándome continuar. ¿Por qué? Porque justamente la idea es que rebajemos y descontemos las deudas, pero no podemos descontar una deuda inexistente, ¿ok? Entonces, obviamente, no me deja poner una cifra mayor a la que está la factura. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Claro, tengo que pensar de esta forma. El cliente me ha pagado 273 soles por la factura y los 2 soles que me ha dado de más también los voy a registrar, pero ya no en este módulo, porque no es algo que le compete a este módulo, le compete a Cajabancos. En Cajabancos tendré que definir cómo lo registro, porque claro, son 2 soles de más y habría que ver hacia qué cuenta los llevo, bajo qué concepto los registro. Ya no puede ser cuenta por cobrar, porque obviamente la factura ya se canceló con los 273. Esos 2 soles adicionales habrá que registrarlos de alguna otra forma y ahí ya involucramos al criterio del contador, ¿no? Del contable que va a definir, pues, cómo debe contabilizar estos 2 soles de exceso, ¿no? Vamos a registrar ahí, vamos a poner acá el banco y grabamos. Esto es lo que le correspondería a cuentas por cobrar, registrar hasta el monto de la factura, ¿no? Lo mismo puede suceder cuando hacemos en otra moneda, ¿no? Cuando hacemos en otra moneda, el pago, ¿no? La factura está en soles, nos pagan en dólares, se supone que deben aplicar el tipo de cambio del día, pero por alguna extraña razón no lo hace, ¿no? Por ejemplo, esta factura que tiene un monto de 7.330.01, lo vamos a cobrar en dólares. ¿Qué hace el sistema? Con el tipo de cambio del día, él detecta que el saldo a cobrar debería ser 2009,323, ¿no? Ahora, acá, ¿qué pasa si el cliente utilizó un tipo de cambio de tal forma que el monto que él terminó pagándome no fue 2009,323? Lo redondeó, me pagó así. Entonces quiere decir que me pagó de menos. Y cuando yo lo registre, pues el sistema va a registrar esta cifra que yo doy digitando. Y entonces, al momento de hacer el cálculo de 2009 por el tipo de cambio, pues no va a cuadrar con este importe, va a salir menos, ¿no? Entonces lo lógico va a ser de que también esta factura va a quedar pendiente. Si yo actualizo esto de acá, ahí vemos que está quedando 1,18 de esa factura 192, ¿no? Correcto, entonces estamos viendo ahí que están quedando saldos, productos de el monto que hemos recibido, ¿no? Que no ha sido un monto exacto. Veamos otro caso más. Seguimos con pago en otra moneda. ¿Qué pasa si cuando me pagaron en otra moneda, en vez de pagarlo, en vez de pagarme más, me pagaron menos? Vamos a elegir acá una factura. Y en donde dice concepto, escogemos
depósito bancario en dólares. Y ahora hagamos lo contrario. Dice, para cancelar esta factura te deben haber pagado 21,69.641. Pero el cliente lo redondeó, se le ocurrió redondearlo y entonces nos pagó 21,70. Ya está. Fíjense, si yo nuevamente intento pagar más, el sistema no me deja, ¿no? Me dice, no, no puedes pagar más. Lo máximo que puedes pagar es el monto del documento. No se puede recibir en cuentas por cobrar un importe mayor. Si el cliente te pagó de más, lo que tienes que entender es de que te ha pagado la factura y aparte de eso, te ha dado un dinero adicional que tienes que declararlo en tu contabilidad de alguna manera, lo tienes que declarar, pero no contra una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, eh, ese es el enfoque del sistema, ¿no? Cobrar hasta lo que tiene la factura como pendiente. Sí, no coincide con lo que ingresó a mi banco. Ok, estamos de acuerdo, no coincide. Pero después, en una segunda instancia, cuando lleguemos a caja bancos, ahí es donde vamos a hacer el ajuste y vamos a agregarle este adicional y vamos a declarar, pues, cómo es que queramos contabilizar esa diferencia, ¿no? Muy bien. Ahora, en todos estos casos en donde ha habido, ya sea eh, pagos inexactos que no han coincidido con el monto del documento, cuando la intención ha sido coincidir, porque son pequeñas diferencias, tenemos una situación de que nos va quedando centavos en esta parte de acá. Centavos que probablemente nunca más los podremos cobrar, ¿no? Como estos de acá, ¿no? No le vamos a decir al cliente, me debes un centavo, págame el centavo, ¿no? Probablemente me debes un sol, también va a ser un poquito complicado que nos paguen ese sol que sobra o que falta, ¿no? Entonces, en muchas empresas esto lo ajustan. En el sistema hay dos formas de ajustarlo. Una primera forma es sobre estos saldos que están quedando, se corre lo que se llama un proceso de regularización de saldos, que es este de acá. Este proceso se encarga de cancelar automáticamente estos salditos, siempre que sean menores a uno, ¿no? Eh, ¿En qué basa la cancelación automática este proceso? En la generación de cobranzas. O sea, automáticamente crea líneas dentro de la planilla de cobranza en donde se cobran esos centavos. Obviamente, destinándolos a una cuenta de ganancia o de pérdida que el usuario tiene que definir, ¿no? Ok, esta es una manera de resolver estos centavos para que no queden eternamente ahí como documentos pendientes, ¿no? La otra manera, y esto ya lo determina el usuario, cuál de las dos maneras es la que le parece mejor. La otra forma es que al momento de registrar la planilla de cobranza, el sistema, si bien es cierto, si tienes facturas en soles, que las pagas en dólares, está de acá, entonces dijimos pues que interviene ahí el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es el que determina finalmente cuánto te debería pagar por esta factura. Por ejemplo, si me tienen que pagar 16,96 según el sistema para el tipo de cambio de hoy día, el pago debe ser de 4,649, ¿no? Y entonces acá nuevamente estamos en el caso en donde el cliente no terminó pagando ese valor, nos pagó 4,6, nos pagó 4,5, nos pagó 4,7, nos pagó cualquier otra cifra que no sea esa. Entonces, la segunda forma para que no quede el centavo es manipular el tipo de cambio para convertirlo en un tipo de cambio especial y que haga coincidir los importes, ¿no? Claro, eso ya es criterio del usuario, ¿no? Porque obviamente si la diferencia es muy grande, es probable que no lo haga, ¿no? Pero si la diferencia ya estamos hablando de pequeños céntimos o centavos, entonces puede ser un camino viable, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues en vez de pagarme 4,649, él
cliente me pagó 4.8, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer acá? Tendría que hacer lo siguiente. Si mi saldo es 16.96, para que esto sea equivalente a 4.8, el tipo de cambio del día tendría que ser 3.533. Y estamos viendo que no lo es, ¿no? Pero en todo caso, ya tengo la cifra y el tipo de cambio que debería usar si es que quiero que esa cifra cancele al 100% el documento. Entonces, si ustedes ven, esta casilla está disponible de modificación. Yo podría hacer esto, ¿no? Y cuando llego acá, digito el valor. Entonces, de esa forma me aseguro de que justamente haciendo la multiplicación me calce con el saldo pendiente y ya no genere estos centavos que están quedando en esta lista, ¿no? Pero lógicamente lo que hay que asumir acá es que estamos alterando el tipo de cambio del día por un tipo de cambio especial para pues dar por cancelado ese documento del cliente, ¿no? Esto que yo he hecho manualmente con una calculadora, podemos también hacerlo de manera automática sin necesidad de sacar calculadora. Para eso es que existe ese check que dice deducir tipo de cambio, ¿no? El check que dice deducir tipo de cambio lo vamos a usar para que el sistema calcule cuánto debería ser el tipo de cambio del día para que esa factura quede cobrada al 100%. Entonces, eh, obviamente solo se usaría cuando estamos hablando de una moneda distinta a la del documento, ¿no? Por ejemplo, vamos a marcar acá y vamos a poner justamente 4.8. Fíjense, cuando yo confirme la cantidad de cobranza, el sistema lo que va a hacer es validar cuánto es el valor. Y ahí ya me calculó 3.5333. Y yo tendré que completar acá la información con el número de la operación y el banco, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay dos formas de eh, cancelar esos centavos. O, o no los genero y modifico el tipo de cambio, o los genero porque estoy usando el tipo de cambio correcto y después los regularizo con el proceso que habíamos hablado de regularización de saldos, ¿no? Que es este que está acá. Muy bien, entonces tienen esas dos maneras. Vamos a ver qué pasaría si yo no quiero cambiar el tipo de cambio. Lo que tendría que hacer allí es correr esta regularización. ¿Qué cosa hace esta regularización? Lo que va a hacer es va a buscar aquellas facturas que están con pendientes menores a 1 y las va a comenzar a cobrar, las va a insertar en planillas de cobranza y para eso va a usar conceptos ya internos del sistema, que lógicamente tendría que haber yo previsto y configurado con las cuentas contables que yo quisiera utilizar para estas cobranzas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a decirle que sí. Dice, se enviarán los registros de regularización a la planilla número 31. Ahí estamos viendo un proceso que está avanzando en donde justamente se están generando estas cobranzas automáticas, ¿no? Entonces ya terminó. La idea es que esto se ha insertado dentro de la planilla del día de hoy. Y entonces si yo edito, voy a verificar que hay líneas adicionales que lógicamente el sistema ha generado para cancelar estas deudas, ¿no? Fíjense, eh, si yo voy acá y actualizo esta lista, fíjense, ya no está la factura de 1 centavo. ¿Por qué? Porque el sistema ya la cobró acá. Ese centavo ya lo cobró. ¿Cómo lo ha cobrado? Primero, ha usado un concepto de cobranza especial, que en este caso dice X1. X1 es un concepto que está creado acá. El nombre, ya saben, el nombre no es lo que manda. Acá le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Internamente lo que estamos viendo es que está asociado a una cuenta 976. Esa es la cuenta que el contable de su empresa tiene que definir. Y lógicamente, al hacer esto, ya el sistema está dando por cancelado esta deuda y lo está mandando a esta cuenta que en este caso
es una cuenta de pérdida, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el sistema, ¿no? Para regularizar ese centavo, dejarlo por cancelado. Ahora, en el software también hay algunas opciones para registrar cobranzas con otros medios de pago. Por ejemplo, si yo voy por acá y vuelvo a jalar algún otro medio de pago, vamos a elegir acá el cliente. Supongamos que esta factura es la que queremos cobrar. Está pendiente acá un monto de $500. Y en la lista podríamos considerar otras situaciones. Una de ellas puede ser que el cliente me entregue un cheque. Y acá el pago con cheque, bueno, tiene algunas cositas que se mantienen con el tema de depósitos, todo este tema de tipos de cambio que hemos hablado, todo el tema de no poder registrar más de lo que el documento dice, también está en esta parte, ¿no? Se mantiene de la misma manera. La diferencia ya no me va a pedir un número de operación, me va a pedir un número del cheque y ya no me va a pedir el banco en el que se hizo el depósito, sino me va a pedir desde qué banco se está generando el cheque. Correcto. Entonces, esas son las dos diferencias. Después, todo lo demás es lo mismo, lo que hemos hablado del tipo de cambio, lo que hemos hablado de los importes, de deducir tipo de cambio, etcétera. Todo es exactamente lo mismo. Bueno, ya últimamente ya no se ve mucho el tema de pago con cheques, es menos usual, pero el sistema todavía lo comprende como un proceso que está considerado en esta parte del módulo, ¿no? Hay empresas todavía que por ahí están girando cheques, ya no son muchas, pero todavía el sistema lo maneja como un proceso que está disponible para su uso, ¿no? Ahora, así como hay pago con cheques, también vamos a hablar de pagos en efectivo, que también ya casi nadie pues hace un pago en efectivo por una factura, ¿no? En algunos negocios pequeños podríamos tener esas situaciones de repente, ¿no? Pero ya son muy pocos, ¿no? Entonces, sin embargo, el sistema, repito, todavía considera la posibilidad de tener esa figura, ¿no? Acá vamos a escoger a este documento. En los conceptos de cobranza, escogeríamos la opción que dice pago en efectivo. Y bueno, en el caso de pago en efectivo, ya el cobro es simplemente poner el importe, ¿no? Porque lógicamente no hay ningún documento de por medio, bastaría con poner el importe, ¿no? Y todo lo demás que hemos hablado del tipo de cambio, de no recibir más, si poder recibir menos, todo eso se mantiene, ¿no? Todo eso se mantiene. Bueno, ya no es muy usual este pago en efectivo, ¿no? Pero bueno, todavía el sistema lo maneja. Ahora, puede suceder que de repente, ya regresando a los casos típicos, haya un depósito de facturas para pagar facturas en donde se consideren varias facturas juntas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita son cobros de facturas uno a uno. Sin embargo, en el sistema, como vimos, hay una posibilidad de hacer cancelación múltiple. En esta cancelación múltiple,
ya habilita la posibilidad de que yo pueda decir, quiero pagar varias facturas con un solo depósito, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte de acá es una ventana distinta, como ustedes ven. La parte superior es para escoger los documentos que quiero cobrar y en la parte inferior es donde agregaría yo el documento a favor del cliente, en este caso la boleta de depósito, ¿no? Y me permitiría, a partir de este proceso, pues cobrar varias facturas juntas, ¿no? Por ejemplo, voy a cobrar este de acá, voy a cobrar este y este. Fíjense, en donde dice importe a cobrar, yo he hecho aparecer el monto que voy a cobrar. Lo puedo digitar directamente o basta con hacer doble clic encima de la columna saldo, encima del dato del saldo. Si le hago doble clic, quiere decir que voy a cobrar todo. El total final dice que es 86,89,67. Ese debe ser el importe de mi depósito, se supone. Vamos a aceptar. En la parte de acá también lo tenemos ese importe, 86,89,67. Y luego, donde dice documento a favor del cliente, acá es donde agregaríamos esa boleta de depósito, ¿no? Se supone que esto está en moneda nacional. Vamos a escoger depósito bancario, soles. Vamos a decir quién es la persona que está a cargo del registro, o sea, el cobrador. Y seguidamente también vamos a escoger acá el banco en donde se ha hecho este depósito. En las casillas que se presentan en esta sección es donde registraremos el número de la boleta de depósito, así como sus importes y qué vendedor es el que está a cargo de este registro, ¿no? Entonces dijimos que esto iba a ser 86,89,67. Ya está. Entonces ya lo tenemos acá abajo. Una vez que ya lo tenemos en la lista, ya lo podemos seleccionar para utilizarlo. Listo. Entonces estoy enfrentando estas cuatro facturas contra este depósito. Si le doy grabar, el sistema me va a generar justamente en simultáneo la cobranza de esos cuatro documentos. En vez de hacerlo uno por uno, lo estoy haciendo todos juntos, ¿no? Una vez que se grabe, lo vamos a ver dentro de la planilla de cobranza como cuatro registros independientes, pero que lógicamente todos tienen en común el número del depósito que hemos realizado. Ahora, hasta ahorita estamos haciendo todo lo que compete a cobranzas en donde hay dinero que entra a la empresa. Sin embargo, no siempre una cobranza implica un ingreso de dinero, ¿no? En este caso, el módulo de cuentas por cobrar también contempla cobranzas que sean hechas de tal forma que no signifique un ingreso de dinero en la empresa. A eso le vamos a llamar aplicaciones de documentos. Llamamos aplicaciones de documentos, por ejemplo, cuando usamos una nota de crédito para pagar una factura o usamos un comprobante de retención para pagar una factura, ¿no? Eso se ejecuta también por la opción de cancelación múltiple. Si dirigimos en esta parte, podemos seguir con nuestro cliente, que es Agrotransporte, acá, y por acá escogemos las facturas que deseamos cobrar, ¿no? Y acá, entonces en esta sección vamos a indicar que quiero cobrar esta factura de acá, aceptamos.
Y en paso siguiente, en donde dice documento a favor del cliente, es donde agregaría el documento con el cual voy a cobrar esta factura. Pero se entiende que ya no hay, ¿cómo se llama? Un ingreso de dinero. Estamos cobrando un documento con otro documento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que esta empresa sea un agente de retención, entonces no debe haber girado un comprobante de retención, ¿no? Si es que estuviera yo en el caso de un comprobante de retención, tengo que usar acá el concepto creado para eso, ¿no? De retención. Por ejemplo, en esta parte tenemos aplicación retención y acá donde dice cobrador también ponemos quién es la persona. Y fíjense, en el caso de retención, lógicamente nosotros no somos los que estamos emitiendo la retención, sino que el cliente nos hace llegar su retención. Entonces tendríamos que digitar esto en esta sección, ¿no? Tanto el número de la retención como el importe, ¿no? Supongamos que la retención sea justamente por este saldo que está acá, ¿no? Que es 4.951.58. Y esa retención es la que usaríamos para este proceso de aplicación, ¿no? La grabamos y listo, tenemos una línea más. Em, Algo parecido también va a ser en la aplicación, por ejemplo, de una nota de crédito, ¿no? Bueno, en este caso, el cliente que yo estoy ahorita utilizando no tiene notas de crédito, si no me equivoco, si pues no tiene. Voy a cargarle directamente acá una nota de crédito rápidamente para poder utilizarla, ¿ya? Entonces acá vamos a poner acá el número de la nota de crédito y voy a ponerle un monto bastante simple. Vamos a ponerle moneda nacional y grabamos. Se sobreentiende que la nota de crédito es un documento que nosotros emitimos desde ventas, ¿no? Desde ventas. Entonces, y que si está emitido desde ventas, va a caer acá sí o sí, ¿no? Yo lo he hecho por fines prácticos desde acá, pero lo correcto sería pues que esto se emita desde ventas y llegue al módulo, ¿no? Entonces, esta nota de crédito, por más que esté emitida y aceptada por SUNAT, se entiende que tiene que aplicarse a un documento. No necesariamente se va a aplicar a su documento de referencia. Puede ser cualquier otro, ¿no? Porque de repente, pues el documento de la referencia ya está cancelado, ¿no? Y puede quedar una nota de crédito pendiente para aplicarse a facturas futuras, ¿no? Entonces, una cosa es emitir y llamar la referencia y otra cosa ya es aplicar, decir que voy a cancelar con la nota de crédito. No necesariamente, repito, tiene que ser el documento de la referencia. A veces sí puede ser, pero no siempre, ¿no? Puede ser cualquier otro documento al cual yo tenga que necesariamente hacer este tipo de aplicación. Yo sé que el saldo de la nota de crédito es 100, entonces acá voy a poner que solamente voy a aplicar 100, ¿no? Vamos a seleccionar acá y aceptamos. Y luego en el documento a favor del cliente, si agregamos moneda nacional, y escogemos acá el concepto de aplicación, ¿no? Ahí vamos a ver, aplicación, nota de crédito. Ah, ya, pero a ver, vamos a mirar en qué nos hemos equivocado. Vamos a mirar. No me está apareciendo la nota de crédito por algún error que debo haber cometido acá. Vamos a mirarlo. Sí, el error es este, ¿no? Si es un documento que no es un documento pendiente, no debe ir al debe ir al haber. Entonces, eso es lo que me equivoqué. Ahorita lo estoy corrigiendo.
y ya debería aparecerme cuando haga la aplicación como un documento a favor de este cliente para poder aplicarlo, ¿no? Ya está, vamos a volver a entrar, vamos a escoger nuevamente. Ya está, entonces acá voy a escoger el importe a cobrar que va a ser 100 y esto lo aceptamos. Vamos al documento a favor. Y acá donde dice moneda le cambiamos a soles, ahora ya está apareciendo. Acá escogeríamos aplicación nota de crédito, quién es la persona que está haciendo esta aplicación y ya no tenemos por qué usar estos campos porque se entiende que la nota de crédito la emitimos nosotros desde ventas, por ende debe aparecer en automático en esta lista. Muy bien, entonces ahí la elegimos, la seleccionamos y la vamos a usar en esta aplicación, ¿no? Entonces grabamos acá y ya hemos aplicado 100 soles a esta factura de saldo de 4.288. Y esto es un registro más nuestra planilla de cobranza, ¿no? Ahora, mientras esto se procesa, hemos dicho de que la cobranza se ejecuta en dos pasos. El primer paso es en este módulo, registrando lo que se ha cobrado. Y cuando registramos lo que se ha cobrado, es que damos por descontada la deuda del cliente. Dijimos también de que no se puede recibir más en cuentas por cobrar de lo que dice la factura. Se puede recibir menos, sí, más no. Y si el cliente pagó más, ya dijimos que eso se tiene que regularizar cuando se le dé el ok en caja bancos, porque cuentas por cobrar no recibe de más, ¿no? Siempre acuérdense, cuentas por cobrar es la relación de mi empresa con el cliente. Acá no interviene un banco, por ejemplo. Sí que el banco cobró una comisión, no. Eso es en otro programa, no es cuentas por cobrar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la segunda parte de la cobranza es dar por aceptada la cobranza. ¿Quién lo hace? Lo hace el tesorero, obviamente el usuario de Caja Bancos. En Caja Bancos, entonces el tesorero va a decir si está conforme a esa cobranza que ha registrado el cobrador. Pero acá vamos a tener lo siguiente. En esta planilla de cobranza podemos tener toda una serie de formas de cobro, ¿no? Algunas son depósito, otras son cheques, otras son aplicaciones, etcétera, ¿no? ¿Cuál de estos registros le interesa a Caja Bancos? Le interesa exclusivamente los registros de cobranza que tienen efectivo de por medio, ¿no? Que tienen dinero de por medio. Entonces, ¿qué cosa no le interesa al proceso? Las aplicaciones, por ejemplo. No vamos a dar un ok a las aplicaciones porque la parte del ok, del visto bueno que se hace en este menú es con respecto al dinero ingresado en nuestras cuentas bancarias, si es que está conforme o no está conforme, ¿no? Entonces,
vamos a ver en esta consola la lista de, primero las planillas de cobranza que hayamos tenido en el mes. Por ejemplo, acá yo tengo solamente la de hoy día. Y una vez que elijo la planilla, puedo ver el contenido de esta planilla. Pero si ustedes se ponen a contar cuántos registros hay acá, acá dicen 13, y lo comparan contra los registros que hay acá, es probable que hayan más de 13. ¿Por qué? Porque justamente muchos de estos registros no significan dinero para la empresa que está ingresando. Y por ende, estos registros, por ejemplo, de la nota de crédito, de la retención que fueron los últimos que hicimos, no los vemos en este listado. No necesitamos verlo porque no significan dinero. Muy bien, entonces, ¿en qué va a consistir el OK de este módulo? Primero, pues, es una validación que se hace simplemente marcando el documento si yo estoy conforme con este registro, porque ya verifiqué que efectivamente esta boleta de depósito se ha hecho en este banco y que el importe ya está en nuestras cuentas, entonces le doy el check y le doy procesar. Ese es el OK que le damos al tema, ¿correcto? Y fíjense, una vez que yo he procesado esto, ya desaparece la posibilidad de seguir marcando, ¿no? Este check o este registro, mejor dicho, que acabo de hacer, lo podemos encontrar en las listas de operaciones del banco. Si yo voy al Banco de Crédito Lima, que es el que está figurando ahí, y le doy a aceptar, voy a encontrar esta operación por 260,34, ¿no? ¿En qué parte la voy a encontrar? Supuestamente en el Banco de Crédito Lima, número de secuencia 0001. Esa es la operación que en bancos se ha asignado a esta operación de cobranza, ¿no? Si yo tengo dudas de que se haya realmente ejecutado, entonces voy al banco y lo corroboro, ¿no? Lo valido, lo verifico si está conforme. Y ahí es donde entra a tallar lo que yo les decía, ¿no? Claro, de repente, pues, estos montos de 260,34, es lo que hemos digitado en cuentas por cobrar, pero imagínense pues que el cliente no me pagó 260,34, me pagó 261, ¿no? Pero como cuentas por cobrar no permite que yo digite más, entonces yo tendría que entrar a la operación que se ha generado en bancos y aumentarle esa diferencia, porque ya no lo voy a registrar contra la 12, lo voy a registrar contra una cuenta que el usuario contable tendrá que definir, ¿no? Entonces, entro a la operación, grabo la parte de arriba y me habilita las opciones para crear nuevos detalles. Agrego un nuevo detalle que puede ser pues por punto 66, ¿no? Por punto 66 para que esto termine sumando 261, ¿no? Entonces, este es el proceso en donde yo completo la cifra. Ese punto 66 de exceso no le corresponde a cuentas por cobrar, sino a caja bancos. Para eso yo tendré que haber previsto esto, ¿no? Tendré que haber previsto un código de ingreso, tendré que haber previsto qué cuenta es la que va a manejar ese código de ingreso. Lo que ustedes están viendo acá solamente es un ejemplo, ¿no? Puedo yo decir, esto es un anticipo. Por ejemplo, acá lo han puesto como anticipo, ¿no? Pero ya este es el criterio del usuario contable. ¿A qué cuentas va a mandar ese adicional que le dio el cliente, ¿no? Por ejemplo, en este caso me pide que exija el nombre del cliente, que ponga un número de documento y bueno, el valor, ¿no? Que en este caso dijimos que era punto 66. Grabo y en ese momento se agrega ese segundo detalle como parte de esta operación que estamos haciendo, ¿no? Pues conseguimos lo que queríamos, ¿no? Que era que en el movimiento bancario aparezca la cifra de 261 y no 260,34, ¿no? Ahí está 261. Pero no hemos tenido que agregar estos 261 en cuenta por cobrar porque esto no le corresponde a cuenta por cobrar. ¿Correcto? Listo. Entonces, eso es lo que hay que considerar
en esta parte, ¿no? Ahora, lógicamente, esto es si tuviéramos caja bancos. ¿Qué pasa cuando no tenemos caja bancos? Entonces, claro, este asiento que manda cuentas por cobrar lo va a mandar por 260,34 y tendríamos que entrar al asiento de contabilidad a hacer las modificaciones pertinentes para hacer que coincida ese depósito por 261, ¿no? Muy bien, en el caso que lo estemos haciendo acá en Caja Bancos, cuando ya terminemos de agregar esta segunda línea, tenemos que actualizar este asiento contable para que coincida pues con la contabilidad, ¿no? En esta parte de acá actualizamos ya el asiento, ¿ya? ¿Qué pasa si el caso ya no es de un adicional, sino qué pasa si quiero restar o de repente una comisión bancaria? Dijimos que cuentas por cobrar nada tiene que haber ahí los bancos, ¿no? Para eso es el módulo de caja bancos. Imagínense que por el cobro de esta factura de 916,70, que la vamos a procesar ahorita, nos han cobrado una comisión porque de repente entro a factoring y el servicio de factoring tiene una comisión que obviamente hace de que el ingreso al banco no sea ese importe de 916,70, ¿no? Sino que sea un importe menor. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Algo parecido, tengo que entrar al asiento, al movimiento de bancos, y la diferencia es que lo que quiero ahora ya no es agregar un ítem para que sume, quiero agregar un ítem o un detalle para que reste. Si yo quiero restar, tengo que manejar este check de acá. Y en esta lista tendré que prever un código que diga pues comisión o algo parecido. Por ejemplo, acá tengo uno que dice comisión, ¿no? Entonces tendré que llenar este registro con el monto que supuestamente es esta comisión. Supongamos que fuera, pues no sé, 15 soles, grabo, y he conseguido lo que quería, ¿no? 916,70 era la factura que se cobró en cuentas por cobrar y que ya está cancelada, y 15 soles, que es la comisión, que no le corresponde a cuentas por cobrar, eso le corresponde a Caja Bancos, pero que se está restando para que justamente el final de la operación en banco sea 901,70. Entonces, de esa manera es que aumentamos el monto en el caso que nos paguen de más o restamos el monto en el caso que tengamos que considerar algunas comisiones bancarias que no se pueden registrar en cuentas por cobro, ¿no? Ahora, lógicamente, yo por la explicación he estado marcando de uno en uno, pero la idea es que esto lo marquemos masivamente, ¿no? A todo y procesamos, ¿no? No hay ningún problema. No, tampoco tengo que hacerlo uno por uno, ¿no? Si es que todo ya lo confirmé, entonces con un solo clic, con un par de clics, ya tengo todo procesado, ¿ya? Ahora, yo les dije hace un ratito de que una cosa es depósito, otra cosa son efectivos y otra cosa son cheques. Los efectivos y los cheques ya muy poco se está usando, muy poco se está manejando, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta acá que si es una cobranza con cheque o en efectivo? Porque acá aparece la letra C. ¿Qué significa la letra B y la letra C? B significa que esta cobranza tiene un destino dentro de una cuenta bancaria. A eso se le conoce como B. Y C significa que esta cobranza tiene como destino una caja de efectivo, ¿no? Entonces, y bueno, cuando uno pone depósito en cuentas por cobrar, uno ya elige en qué depósito, en qué banco se ha hecho el depósito. Pero cuando uno pone pago en efectivo, pago con cheque, eso se supone que tendría que ir a una caja. Y uno en cuentas por cobrar no elige la caja a la que va a ir, se elige en este momento. Entonces, en este momento yo tendría, si es que tengo las cajas creadas y configuradas en el sistema, que hacer doble clic acá en este espacio en blanco para elegir a qué caja voy a trabajar este registro, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decir sí, a la caja de tienda. Y una vez que he hecho eso, recién proceso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ese sería el leve cambio si es que tuviera un proceso con efectivos y con cheques, ¿no? Ahora, todo lo otro que no se ve en esta lista son las aplicaciones. Y las aplicaciones, pues, están en esta lista de cobranzas, pero no están en la lista de validación de caja bancos, ¿no? Entonces,
¿quién las contabiliza? Porque fíjense, cuando hemos hecho esos procesos, no solamente se genera el movimiento en el banco, también se genera el número de asiento en la contabilidad. O sea, tiene que pasar por acá para que recién llegue a contabilidad. Entonces, las aplicaciones, si no vienen acá, ¿cómo las llevamos a contabilidad? Las aplicaciones las llevaríamos directamente desde cuentas por cobrar. En esta parte de cuentas por cobrar tenemos esta sección de asiento de planilla de cobranza que me permite, en este caso, enviar los asientos de las aplicaciones exclusivamente, ¿no? Por acá escojo qué planillas son las que quiero contabilizar y hacia dónde quiero enviar los asientos que estoy generando en este caso, ¿no? Le doy a aceptar y en esta parte se muestra primero un preliminar antes de enviarlo a contabilidad. Hay una previsualización del asiento que se va a generar y que se estaría enviando a contabilidad. Si yo estoy conforme con ese asiento que se previsualiza, entonces recién le doy a aceptar para que lo mande, ¿no? Si no, si revisando veo que hay alguna inconsistencia, algún faltante, etcétera, o no estoy conforme con el asiento que se está haciendo, pues ni siquiera lo envío, ¿no? Lo verifico, lo configuro, le cambio los parámetros, etcétera, para volverlo a procesar posteriormente, ¿no? Ahora, entonces, este sería el procedimiento cuando tenemos cuentas por cobrar y caja bancos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si nos fijamos, se está generando un asiento de cobranza por cada planilla, uno de soles y otro de dólares, ¿no? Si esto está conforme, le doy a aceptar y esto lo envía a contabilidad. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos caja bancos? Si no tuviéramos caja bancos, obviamente esta validación o este OK no se puede hacer. Lo que hicimos de editar la operación y agregar un ítem o para que sume o para que reste, tampoco lógicamente se puede hacer porque no tenemos el módulo. Eso se tendría que hacer por contabilidad. Y lo otro es que cuentas por cobrar ya se encargaría de generar el 100% de los asientos, ¿no? Ya no solo de las aplicaciones, sino de todos los tipos de operación. Y para eso, ¿cómo se le dice al sistema que trabaje de una manera o de otra? Porque claro, el sistema puede detectar que tú tienes cajabancos, pero de repente lo tienes, pero no lo usas. Entonces, no es suficiente saber si lo tenemos, es también decirle si lo usamos, ¿no? Muchas empresas tienen módulos, pero no los usan y quieren trabajar con algunos otros nomás, ¿no? Entonces, en el sistema de cuentas por cobrar hay un parámetro en donde se le indica al sistema que estamos usando caja bancos o no estamos usando caja bancos. Es este de acá. Si nuestra empresa tiene caja bancos y lo estamos usando, debemos marcar este check. ¿Para qué? Para que el sistema no haga asientos de las planillas de cobro que no son aplicaciones y solamente haga los asientos de las aplicaciones. Y en el caso contrario, si no tenemos caja bancos y tenemos que pasar todo desde cuentas por cobrar, entonces le tendríamos que quitar este check, ¿correcto? Ese es, digamos, el parámetro que corresponde a esta sección. Muy bien, no sé si hay preguntas. Vamos a chequear, a ver si tenemos preguntas entre las personas que están dentro de la transmisión. Perfecto. A ver, estamos ya casi terminando este módulo, este taller. Eh, Recordarles siempre que todos los jueves estamos eh, tocando siempre temas distintos de los RPs, de los módulos del RP. Siempre estén atentos a los cronogramas que vamos lanzando cada cierto tiempo en nuestra página web. Pueden ustedes verificar de qué temas va a corresponder el taller que vamos a dictar el próximo jueves también. ¿Sí? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y ya nos estamos viendo en otro taller. Que tengan una muy buena tarde.